Hoy vamos a continuar y hoy termina la carta y hoy termina mi sermón, acá también porque va a pasar otro hermano después. Cuando me tocó esta parte del pasaje, cuando eligieron y me designaron a mí, dije, ¿qué voy a sacar de una carta? Además de una despedida de una carta. Pero cuando empezamos a escarbar, como dice Darwin, la palabra de Dios tiene la verdad y de ahí podemos quitar tantas cosas prácticas para nuestra vida. Aunque ocurrió hace 2000 años, un poco más, esta carta, se la leyeron, probablemente la leyeron en Roma, y pasaron tantos siglos, lo que nosotros podemos extraer de ellas verdades para nuestra vida hoy, porque la palabra de Dios es eterna, es la palabra de Dios. Y hoy nos toca leer desde el versículo 22 del capítulo 15 de Romanos, porque después vienen los saludos personales, que son saludos larguísimos también, así como la despedida. Dice Romanos 15, 22 al 33, si tienen sus Biblias. Dice, por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones, y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar, y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno y son deudores a ellos. Porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España, y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Versículo 30. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros, y el Dios de paz sea con todos vosotros de nuevo. Amén. Bueno, el título de nuestro sermón, esta es la parte 2, la parte primera pasada, y quiero recordarles que lo titulé así: el ministerio del Evangelio de Cristo es glorioso. Es glorioso, y el domingo pasado tomé 3 puntos de ese pasaje, del 14 al 21, que el Evangelio tiene resultados gloriosos para Dios, ¿se acuerdan? Que transforma vidas y que nos ayuda a instruirnos y nos ha hecho generosos, vidas transformadas. En segundo lugar, vimos que el ministerio de Pablo estaba recubierto de humildad. ¿Por qué? Porque él en esa carta a la iglesia de Roma le rinde cuentas de lo que está haciendo, de su ministerio, probablemente para prepararles cuando él vaya, para que les sirvan de nuevo ahí, descanse entre ellos y pase para España. Pero también que el Evangelio de Cristo predicado cumple su objetivo divino. Y hoy vamos a ver 2 puntos. El ministerio del Evangelio hecho en la voluntad de Dios es prosperado. Y vaya que prosperado. El ministerio de Pablo a los gentiles, de la cual Dios les dijo que vaya a hacerlo, se convirtieron miles de gente, millones de gente. Nosotros somos gentiles. No pertenecemos al pueblo judío y somos fruto
de la predicación del apóstol Pablo. Dicen que acá en Paraguay, por lo menos de la Asamblea de los Hermanos Libres, que una lancha llegó en el puerto de Asunción con unos extranjeros, no sé si neozelandeses o australianos, de la Argentina, y vinieron a predicar acá. No conozco mucho la historia de los Hermanos Libres, pero dice que una de las familias que acá se convirtió primeramente, una familia orué. Dicen, bueno, nosotros somos fruto del Evangelio. Alguien te testificó a vos, alguien te habló de Cristo. Alguien te dijo que te arrepientas y creas en el Salvador. Y esto es el ministerio de Pablo. Dios le envió. Y él está hablando a los gentiles, a la iglesia de Roma, que él estaba ocupado predicando a los gentiles. Y vaya que se convirtieron tanta gente. Vos sos fruto de eso. Yo soy fruto del ministerio de Pablo. A lo largo de la historia. Y el último punto, el quinto, la predicación del Evangelio debe estar saturada de oración. Cuando yo creo que el Papa Francisco en este momento, él vio este pasaje, cuando Pablo pide oración por él, un eslogan del Papa muy conocido es: oren ustedes por mí. Está en la palabra de Dios realmente, no es nuevo. Pablo pidió, siendo un apóstol, él necesitaba que su ministerio, y le pide a los creyentes de Roma que oren por su ministerio. Por eso el ministerio o la predicación del Evangelio debe estar saturada de oración, llena de oración. Porque Dios es el que hace la obra realmente. A través nuestro, nos utiliza como herramientas. De hecho, Pablo fue una herramienta del Señor. El apóstol Pablo, concluyendo su carta y antes de los saludos personales a los creyentes o miembros de la iglesia de Roma, le comparte su plan a corto, mediano y largo plazo. Les comparte una carta con el fin de compartirles su ministerio y pedirles su colaboración para ir a seguir predicando el Evangelio donde Cristo aún no había sido escuchado. Ese siempre fue el objetivo de Pablo, ir a donde Cristo no había sido escuchado. En este caso, su visión próxima era el país de España, Hispania en aquella época, muy cerca de Tarsis. Bueno, por eso dice en el versículo 22, por esta causa me he visto impedido de ir a vosotros. ¿Cuál es la causa principal de que Pablo no haya podido ir a España, a Roma todavía, para pasar a España? Ahí en el contexto habla, en el versículo 21, donde dice, bueno, en el 22 dice, en la Nueva Versión Internacional, este trabajo, el de predicar a los gentiles, es lo que muchas veces me ha impedido ir a vosotros. Estuve predicando a los gentiles, por eso aún no puedo ir. Y me llama la atención, hermanos, dos palabras que en nuestro texto completo, desde el versículo 14 al 33, dice Pablo. La palabra vosotros y la palabra gozo. O en la Nueva Versión Internacional dice ustedes. 10 veces, y no es poco, en un texto de aproximadamente 11, 19 versículos. Vosotros, ustedes. Y la palabra gozo, me gozaré con ustedes, quiero verles para gozarme. Esto nos deja ver que el apóstol Pablo estaba totalmente, escuchen hermano, estaba totalmente enfocado en los demás. Y a quienes tienen que ir a servir como siervo de Cristo. Su vida era servir a Cristo y eso le daba mucho gozo. Imagínense, hermanos. En ningún momento habla él de casi yo y más. El domingo vimos pasado de que él no quería ni pensar nada en lo que él era. No quiero hablar de mí, sino de lo que Cristo hizo a través de mí. De hecho, compartir el Evangelio a los demás nos causa un gozo interior indescriptible, que no se puede describir. Cuando uno comparte el Evangelio con otra persona, cuando
Cuando le compartió, y eso es suficiente, cuando la persona escuchó, queda en nosotros un gozo. ¿Saben por qué, hermanos? Es porque hicimos lo que teníamos que hacer. Es lo que Dios nos manda, compartir el Evangelio, predicar a toda criatura el Evangelio. Y Pablo vivía así. Por eso voy a leer, ustedes no busquen, solamente voy a leer y escuchen. En Hechos capítulo 20-24, para los que anotan, dice el apóstol Pablo: pero de ninguna cosa hago, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Para nosotros muchas veces nuestra vida es tan preciosa, que nos queremos tanto, que nos amamos tanto. Pablo dice: yo estoy enfocado en los demás. No estimo, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Saben a qué le llenaba a él la palabra de Dios? Segunda Timoteo, capítulo 4, él estaba en la cárcel y ya estaba para ser sacrificado. Estaba esperando la condena o que baje el juez el martillo para que le sacrifiquen. ¿Qué pidió él? Dos cosas. Pidió su capote, porque hacía frío probablemente donde estaba, que le lleven, y pidió los pergaminos, el rollo, o los libros, pero no había libro todavía en aquella época. No había imprenta, era el rollo, era la palabra de Dios, y estaba por morir. Era la palabra lo que le llenaba. Estaba totalmente ocupado en el ministerio de predicar el Evangelio a los gentiles, a la cual fue enviado, obedientemente. Hermano, no es la primera vez que Pablo es impedido para ir a visitar a otros lugares y otros hermanos. Tengo varios, pero voy a leer uno solamente. Primera Tesalonicenses 2, 17 y 18 dice: pero nosotros, hermanos, separados de vosotros, porque él estaba con otro misionero, un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón. Esto es hermoso, este pasaje. Yo estoy separado de ustedes en este momento. Yo estoy en Corinto, estoy predicando el Evangelio. Quiero irme a ustedes. No le estoy viendo ahora, pero yo estoy con ustedes de corazón. Tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Yo quiero verle la cara, dice Pablo. Por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. En este caso, en la carta a los tesalonicenses, usa la frase que Satanás le estaba estorbando. Pero lo importante es que Pablo gozaba de la compañía de otros creyentes. No es que estaba nomás, gozaba. Yo no sé si usted, hermano, cuando está con el creyente está nomás. Y podemos estar nomás. Pero en Pablo había otra cosa más. Gozaba de la compañía de creyentes. Yo me acuerdo cuando los primeros libros de discipulado que leí, era un librito chico así, que se llama Lecciones para la vida cristiana, naranjadito, de Emaús. Y ahí dice algo que nunca me olvidé. Dice al nuevo creyente: busque la compañía de creyentes y no la de inconversos. Es una frase correcta. ¿Por qué? Cuando estés con inconversos, testificale. Háblale de Cristo. Identifícate como creyente. Pero busca la compañía de creyentes. Porque el pecado contamina. Así como la levadura toma todo rápido. Vos estás con el inconverso, entre 2 días vas a repetir lo que él repite. Me acuerdo que cuando nuestros hijos eran chicos, se iba al vecino 2 horas. Y cuando venía decía cosas groserías. 2 horas nomás estuvo con chicos que no conocían a Cristo. Y rápidamente se le queda lo que ellos pensaban y dicen.
pero nosotros también los grandes. Busquen la compañía. Y Pablo quería estar con creyentes, buscaba y se gozaba. En este caso eran los hermanos de la iglesia de Tesalónica. El apóstol manifiesta que fue estorbado por Satanás y no podía visitarlos. Estaba en Corinto predicando, como dije. Esa palabra Satanás no se estorbó. Es que Satanás siempre ha intentado estorbar la iglesia que Cristo prometió edificar. No va a poder contra ella. Eso ya en Mateo capítulo 16, Cristo prometió que va a edificar su iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Se acuerdan del pasaje? Pero Satanás va a tratar de impedir el avance, así como hacen las grandes estrategias de guerra. Trata de atrasar o impedir el avance de su enemigo. Satanás no quiere que nosotros avancemos con el evangelio. Está en contra de la iglesia de la gracia. En contra. Va a hacer todo lo posible. No tiene poder sobre ella, porque la iglesia es de Cristo. Y como dije que la puerta del Hades no prevalecerá contra ella. Pero va a tratar de utilizar personas, de utilizar medios, herramientas para impedir el avance del evangelio en nuestra iglesia. Pablo menciona tres destinos siguientes. Ya dije hace rato. Jerusalén, si ustedes ven nuestro texto, Jerusalén, él dice, voy a irme junto a ustedes en Roma. Después voy a pasar por España, pero primero voy a Jerusalén. Este es de corto plazo. Mediano plazo, ir a Roma. Versículo 22, 24, 28 y 29. Y España, pasando por Roma, 24 y 28, los versículos 24 y 28. O sea, Pablo tiene marcado su estrategia. ¿Qué es lo que quiere? Tiene un plan. El plan es de Dios. Él va a obedecer. Su preocupación más importante es explicar por qué está llevando mucho tiempo llegar hasta Roma y por qué cuando llega a esta ciudad no tiene planes de quedarse. Vamos a ver por qué. Mucho tiempo. Quiero verles. Voy a ir a ustedes. Por ahora estoy predicando a los gentiles. Cuando me vaya, les voy a ver, voy a gozar con ustedes, pero yo tengo otra misión. España. Sin embargo, le será necesario a Pablo hacer una parada en Roma con el fin de conseguir apoyo logístico para seguir de viaje para una nueva extensión del evangelio. La primera base que usted tiene que saber que la primera base que tuvo la predicación del evangelio fue la ciudad de Antioquía, de donde Pablo y Bernabé salen para evangelizar toda la región de Asia Menor y parte de Europa con Pablo, solo, con la ayuda de otros misioneros, soamanuenses. Hubo persecución con los cristianos en Jerusalén, los judeocristianos, y fueron a Antioquía, y ahí partieron como una primera base. Dice el versículo 23 del capítulo 15, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace mucho tiempo ir a vosotros. Y el versículo 20, un poquito más atrás dice, en efecto, mi propósito ha sido predicar el evangelio donde Cristo no sea conocido, para no edificar sobre fundamento ajeno. ¿Se acuerdan lo que dijimos para los misioneros? Pero qué importante es porque en España o Hispania todavía no se ha hablado de Cristo y él tenía como meta ahí. No iba a ser, en ese momento, no iba a lugares donde Cristo ya se predicó. Y lo más importante dice, he completado la proclamación del evangelio de Cristo por todas partes hasta la región de Iliria. ¿Se acuerdan que dije Iliria? Es la actual Croacia y Eslovenia, antigua Bosnia. Ahí llegó el evangelio. Pablo peinó esa región con el evangelio, llenó todo.
se escuchó de Cristo. A veces esos países que tienen bases evangélicas, pero se olvidaron de Dios hace mucho tiempo. Pero Pablo estuvo predicando ahí, en la antigua Bosnia y Croacia. Esa es la región de Iliria. Busquen en Google y van a encontrar. Pero lo hizo en total dependencia de Dios. Esto es importante. Porque en el versículo 19 dice, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios. No en el poder de Pablo, que no tiene ninguna. Tampoco nosotros. En el poder de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores, hasta Ilírico o Iliria, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. No vamos a ser como Pablo nosotros. No somos Pablo tampoco, ni en aquella época estamos. Pero tus vecinos pueden saber que sos cristiano. Y si en esta Semana Santa aprovechas para por lo menos ir a hablar con algunos, que mucha gente está un poco más sensible en este tiempo de la Semana Santa. Se nota que Pablo caminó un montón predicando el Evangelio. Y en el versículo 24 dice, cuando vaya a España, iré a vosotros. Ya leímos, pero quiero leer de nuevo. Porque espero veros al pasar y ser encaminado ya por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. En la Nueva Versión Internacional dice esto, tengo planes de visitarlos cuando vaya rumbo a España. Espero que después que haya disfrutado de la compañía de ustedes por algún tiempo, me ayuden a continuar el viaje. Nosotros vemos con Eduardo cuando estamos parados ahí atrás, cuando los hermanos se encuentran y cuando los hermanos se abrazan, a nosotros nos agrada, nos llena de gozo, porque hay una preferencia entre nosotros. Yo no sé, yo quiero venir a la iglesia el domingo para encontrarme con los hermanos, porque en la semana casi no nos vemos, a veces por WhatsApp, y algunos grupos que se formaron, que es bueno, pero no todos. Pero cuando estamos todos, qué lindo es cuando disfrutamos. Cuando Ronnie ya se quería ir a la casa o alguien que tiene que sellar está ahí esperando para que la gente salga y se vaya. Pero así tiene que ser la iglesia. Así como los novios, les cuesta la despedida. Nos cuesta la despedida. Otro pasaje en donde habla de que Pablo quiere confortarse y lo que el Evangelio también produce es en Romanos 11 y 12, capítulo 1. Hablan ahí. En el capítulo 1 Pablo ya había hablado de querer ir a ellos. Pero dice algo interesante. Dice Romanos 1, 11, 12, porque deseo verlos para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Ahí habla Pablo de mutuamente. Pablo también necesita ser fortalecido por los hermanos. No es que él lleva la fuerza. Cuando él llega también va a ser fortalecido. Pero la palabra confirmados significa fortalecernos. Y la palabra confortados es animarnos. No todos los hermanos están pasando de lo mejor en este tiempo. Muchos están enfermos. Y necesitamos animarnos, confortarnos. El apretón de mano y que alguien te ponga la mano en el hombro y decirle fuerza, estás pasando mal, fuerza. Necesitamos todos. Necesitamos todos. Esto es lo que produce el Evangelio, hermanos. Cuando estudiamos la palabra juntos, los que creemos. En 2 Timoteo 1, 3 al 5 dice, doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia. ¿Sabe qué le dice Pablo a Timoteo? De que sin cesar, esto es casi imposible, sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte
al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Pablo le había dejado a la ciudad de Éfeso, a Timoteo, y fue a otro lado. Pero se acuerda de que cuando se despidió Timoteo lloró. Lloró porque tenía una fe no fingida y había una amistad sincera entre ellos. Entonces Pablo dice, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Su viaje a España es muy interesante porque él ha de cumplir, como dije hace rato, su comisión de llevar el evangelio donde el nombre de Cristo todavía no se ha oído. Y para Pablo, o para el Señor que le dio la visión, España es un fértil campo para la obra pionera que empezó, como dijimos, en Antioquía. España, lejísimo, pero tenía la visión. Y esta palabra, me ayuden a continuar el viaje, le dice a los de Roma cuando esté por ahí. Pablo espera ser encaminado, esa es la palabra, una especie de sponsor, padrinazgo, le dicen. Él necesitaba, y vean, hermanos, algo interesante. Nos debe llamar poderosamente la atención la fe práctica del apóstol Pablo. Él corrió por todas partes, no teniendo un mango en el bolsillo. Si necesitaba mucho, hacía carpas, trabajaba, tenía un poco de plata y luego evangelizaba de nuevo. No estaba pendiente del dinero. No estamos en esta época, digo de nuevo. Pero viajar necesitaba dinero. Y viajó mucho. Vemos la fe práctica de Pablo y su dependencia no de los hermanos. Dios utiliza a los hermanos. De paso vemos que el Señor es el que provee para que se lleve a cabo su obra. Esto que usted está gozando acá de este edificio, el Señor proveyó. Estamos pagando un préstamo, pero el trabajo, porque para que podamos pagar el préstamo, el Señor nos dio. Y nos dio la salud para poder trabajar y ofrendar y que la predicación del Evangelio se escuche. ¿Se dan cuenta? Pablo no necesitaba nada. Él sabía que donde iba, los hermanos le iban a ayudar para continuar su viaje. Eso nos dice, dependo del Señor. No de mi patrón ni de lo que tengo en mi bolsillo. Dependo de Dios. Las cartas de Juan también revelan el cuidado que tenían los creyentes con los misioneros itinerantes. Dice 3 Juan 5 y 6. Juan escribe a una persona que se llama Gallo, un creyente, probablemente el anciano que estaba en esa iglesia. Le escribe Pablo y le dice, Juan, y le dice, amado Gallo, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, misioneros que llegaban, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Eso dice la Biblia. Dale lo que le corresponde a este hermano, porque el evangelio tiene que predicarse. Hechos 15:3 dice, ellos, por Pablo y Bernabé, pues habiendo sido encaminados por la iglesia les despidió con dinero. Pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles como resultado, y esto causaba gran gozo a todos los hermanos. Le ofrendaron, fueron a predicar, y Pablo le dice, se convirtieron muchos gentiles. Ese dinero fue el medio para que se extienda el evangelio. Pasar por Roma
Y ver a los creyentes era un plan de paso. La pregunta es, ¿llegó el apóstol Pablo a España? Bueno, no se sabe realmente si Pablo llegó a España. La Biblia no revela o no registra, aunque algunas historias paralelas dicen que llegó. Lo que sabemos es que Santiago, el mayor, el que nos escribió los evangelios, es otro Santiago, el apóstol, es el que llegó a España. No sé si ustedes suelen ver que hay un tal Santiago de Compostela, donde van peregrinando la gente. Ese es Santiago. No tenía que hacer la gente de eso de España, pero peregrinan, ¿verdad? Pero de Pablo no dice nada la historia. Pero hubo un plan, o la Biblia no registra que llegó a España, pero hubo un plan de Pablo a corto plazo antes de ir a Roma. Y quiero leerles, versículo 25 del capítulo 15. Vean ahí su texto. Dice, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, es decir, a los creyentes de Jerusalén. Todos tenemos que saber que los primeros cristianos eran judíos. Eran judíos. Hechos capítulo 2. Ocurrió algo ahí, se fueron miles de judíos a adorar en Jerusalén. Vino el Espíritu Santo, hablaron en lenguas, hubo una experiencia ahí con Dios, que no es nuestro tema. Pero luego Pedro predicó el Evangelio y se convirtieron 3.000 personas en ese día. Bueno, eso estaba en Jerusalén. Esta primera iglesia de creyentes se reunieron en el templo de Jerusalén. Pero Cristo le dijo que vayan a predicar el Evangelio a toda criatura. Y no obedecieron. Hubo una persecución y Jerusalén se fue a la iglesia de Antioquía, los creyentes, y fueron a predicar después. Pero quiero leer el 26, hermanos. A continuación. Voy a leer otra vez el 25 para que tenga sentido lo que voy a leer. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron bien en hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Esto significa, si Pablo nombra Acaya y Macedonia, él estaba en Corinto, escribiendo la carta a los romanos. Bueno, algunos estudiosos opinan, hermanos, que esta palabra pobre no es la más original, sino a los piadosos de Jerusalén. Porque en realidad el creyente no es pobre, es rico en Cristo. Pero es piadosos la palabra. Pablo fue primero a Jerusalén para ministrar a los santos de Jerusalén. ¿En qué consistió la administración de Pablo que debería ser los santos de Jerusalén? Bueno, la iglesia de Macedonia y Acaya, miembros gentiles, creyentes de esas iglesias, ofrendaron para los piadosos de la iglesia de Jerusalén. La iglesia de Macedonia, si nos ubicamos, está Grecia al norte, es llamado Macedonia, al norte de Grecia. Y la parte sur es Acaya. Y la ciudad de Corinto estaba en la región de Acaya, ahí estaba Pablo. Juntó una ofrenda y llevó a Jerusalén. Pero quiero leerles, el sermón de hoy no tiene nada que ver con el dinero, hermanos. No estamos hablando de que la gente tiene que ofrendar más, no tengan esa idea. Solamente está en el texto y debo explicar. Quiero leerles lo que Pablo relata en su carta a los Corintios, de qué manera y con qué actitud han ofrendado las iglesias de Macedonia. Y esto quiero que abran, 2 Corintios 8, 1 al 5. La iglesia de Macedonia, vamos a ver qué clase de iglesia era. Segunda Corintios 8, 1 al 5 dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, escuchen,
La abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio, dice Pablo, de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y más allá aún de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Quise leer este pasaje, hermanos, porque la iglesia de Macedonia era una iglesia pobre materialmente. Cuando supo que Pablo esta ofrenda no era para Jerusalén, de lo que estoy leyendo. Esta ofrenda hace referencia a la iglesia de Filipos, Tesalónica y Berea. Pero lo más importante es de que la iglesia de Macedonia eran pobres materialmente. Y Pablo no quería rejuntar la ofrenda en ese lugar. Pero los de Macedonia rogaron a Pablo y le dijeron que le concediesen para participar de este servicio. La ofrenda. Y saben qué, hermanos, dice que los de Macedonia eran profundamente pobres, que dieron la ofrenda, pero dieron más allá de sus fuerzas. Dieron lo que no tenían. Por eso está en la palabra de Dios. Esto es eterno. Pablo llama al ofrendar en esta carta a los corintios privilegio de participar en el servicio para los santos. Es un privilegio ofrendar. El año pasado, hermanos, hemos ofrendado, hemos participado de este privilegio. No sé si se acuerdan, para nuestro hermano Alejandro. Hermanos de Cordillera, Limpio e Itagua y nosotros dimos nuestra ofrenda con mucho gozo. Un poquito más de $2,000. Pero no es eso lo que me llama la atención. Esa semana se levantó 2 veces la ofrenda. Y acá en la iglesia de IBG, por lo menos, la ofrenda no mermó ni bajó. Fue igual. Eduardo llevó esa ofrenda. Eduardo fue el Epafrodito. Y dice que Alejandro se quedó pasmado. Se quedó obnubilado. Que las iglesias de Paraguay le hayan ofrendado. También. Yo sé que recibió de todas partes del mundo ofrenda. Pero para nosotros, hermanos, fue un privilegio. El ofrendar es un privilegio. Eso dice la Escritura. Ahora voy a leer lo que cuando Pablo pide el donativo para Jerusalén. 1 Corintios 6, 1 al 4. Ahí está. Primera Corintios 16, 1 al 4. Dice así: en cuanto a la ofrenda para los santos, dice Pablo, haced vosotros también, porque le está contando a los corintios. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, domingo, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a Jerusalén, a quienes hubiera designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén, y si fuera propio, que yo también vaya, irán conmigo. Pablo mismo se encargó también de llevar la ofrenda a Jerusalén. 27, versículo 27 de Romanos. Y él cuenta,
como la iglesia de Corinto ofrendó. Dice en el 27, pues le pareció bueno. Tengan en su mente esa palabra. Les pareció bueno. Y son deudores a ellos. ¿A quiénes? A Jerusalén. Son deudores. Porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Es interesante este pasaje. ¿Por qué los gentiles son deudores a los judíos en lo espiritual de Jerusalén? ¿Por qué? ¿Por qué los gentiles son deudores a los judíos de Jerusalén, a los primeros cristianos? ¿Por qué los de Macedonia y Acaya son deudores a la iglesia de Jerusalén? Es la pregunta. Bueno, acá hay unos principios, hermanos, que tenemos que tener en cuenta, hermanos. En primer lugar, voy a leer. Juan 4:22 dice, vosotros, cuando Jesucristo está hablando con la mujer samaritana, le dice, vosotros adoráis lo que no sabéis, le dice Jesucristo a la mujer samaritana. Nosotros adoramos lo que sabemos, le dice Jesucristo, como judío, porque la salvación viene de los judíos, en primer lugar. Deudores a ellos, la salvación viene de los judíos. Palabra de Cristo. Bueno, Dios eligió un pueblo y son los judíos. Los primeros salvos fueron judíos. Estos recibieron el evangelio en Jerusalén en Pentecostés, Hechos capítulo 2. Los miembros de la primera iglesia de Cristo estaban en Jerusalén y fueron judíos. Un judío fue enviado a predicar a los gentiles, Pablo. Los gentiles se han beneficiado también de la bendición espiritual de los judíos. Nosotros hemos sido bendecidos de rebote. Imagínense que la incredulidad de los judíos ha hecho que a los gentiles venga la salvación, y esta salvación de los gentiles le causó celo a los judíos. Sabiduría de Dios. Y voy a leer en Romanos 11, ustedes pueden abrir ahí que tienen sus Biblias. ¿Cómo dice Pablo? Esto ya estudiamos, pero ¿por qué nosotros, los gentiles, somos deudores a los judíos? Dice Romanos 11, 17 y 18, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz, Jesucristo, y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Si te jactas, sabe que tú no sustentas tú a la raíz, sino a la raíz a ti. Nosotros hemos absorbido bendiciones espirituales de los judíos. Dios nos puso un ratito antes de los judíos. Desgajó la rama natural y nos puso a nosotros, los gentiles, como rama silvestre. Y esa rama silvestre absorbe lo que la raíz lleva como alimento. Esas son bendiciones espirituales. Los cristianos entonces gentiles derivan todas las bendiciones espirituales que experimentan del Mesías judío y además el cumplimiento de las divinas promesas a Israel. Voy a leer un pasaje en 4:13 al 16 de Romanos. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, escuchen hermanos, es por fe. Abraham creyó primero, después vino la ley. Es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente de los que son de la ley, judíos, sino también para los que son de la fe de Abraham, nosotros, el cual es Padre de todos nosotros. Hemos recibido por gracia la salvación, pero que viene de los judíos. Entonces la iglesia de Macedonia y de Acaya recogieron ofrenda para llevarle a los pobres o a los piadosos de Jerusalén. Son deudores a ellos. Por tanto, dice Romanos 15, 7 al 8, recibidos los unos a los otros
como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Por eso os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles, nosotros, glorifiquen a Dios por su misericordia. Y hoy le estamos glorificando a nosotros, cantando canciones, dándole el culto. Entonces, los cristianos gentiles pueden saldar parcialmente esta deuda, compartiendo con los judíos sus bendiciones materiales. ¿Sabe qué escribe Pablo a los Corintios en el capítulo 9, 11 al 12? Dice así. Dice Pablo como judío: si nosotros sembramos entre vosotros, le dice a los gentiles, lo espiritual, ¿es gran cosa si recogemos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre ustedes, ustedes le dan más luego a otros, ¿cuánto más nosotros? Dice la Biblia. Y si le ofrendamos a los judíos, dice Pablo, estamos pagando parcialmente la deuda que le debemos, porque la salvación viene de ellos. Douglas Moo, un comentarista, escribe lo siguiente sobre este principio. Le dije hace rato que mantengan en su mente, les pareció bueno ofrendar, ¿se acuerdan? Les pareció bueno. Y son deudores a ellos. Tienen dos palabras acá que son muy importantes. Primero, que les pareció bueno, pero son deudores. La NBI, la Nueva Versión Internacional, que yo reviso siempre porque me explica mejor, parece lo que dice de la Reina Valera. Algunas palabras, algunos textos, dice: lo hicieron de buena voluntad, dice, al ofrendar para los de Jerusalén, aunque en realidad era su obligación hacerlo. Escuchen, voy a decir de nuevo. Le hicieron de buena voluntad el ofrendar, pero aunque en realidad era su obligación hacerlo. Principio: el creyente que ofrenda a Dios debe ofrendar relacionando espontaneidad y también obligación. ¿Cuándo pasa la bolsita de la ofrenda? Los domingos. Nosotros lo hacemos espontáneamente. Ya hemos apartado nosotros para ofrendar, porque venimos a la iglesia. Por lo menos los que nos hacen transferencia electrónica, los que traemos acá físicamente el dinero. Pero también lo hacemos porque es obligación mía hacerlo. Estamos colaborando para que el reino de Dios se extienda y para que conozcamos más el Evangelio. Ustedes escuchan el aire ahora. Eso allá en un medidor de ande que está marcando, antes se da la vuelta, ahora te marca así digitalmente. Estamos escuchando la palabra de Dios, nos estamos edificando, instruyendo, y eso cuesta. Este verbo, la palabra les pareció bueno, eudoqueo, expresa la idea de una decisión libre. Ellos tomaron la decisión por sí mismos. Es más, dice, se entregaron a Dios primero y luego a nosotros. De manera que si tu ofrenda no es para Dios y lo das por obligación, no te estás dando a Dios. Estás cumpliendo estás cumpliendo mecánicamente un privilegio. Obligación también es, porque no obstante, Pablo dice en el mismo versículo que los gentiles están en deuda con ellos, con los cristianos judíos, para servirles con las bendiciones materiales. Están pobres ahora, bueno, nosotros nos hemos bendecido y tenemos dinero, vamos a ofrendarles para que lleve. Pablo, le vamos a devolver en algo la bendición espiritual, cual recibimos, el Evangelio. Por eso entiendo este pasaje en Gálatas 6:6, porque yo siempre leo cuando se le va a orar por un pastor que viene acá a visitarnos. Pero en realidad, voy a leer Gálatas 6:6 y dice exactamente de lo que estoy hablando.
El que es enseñado en la palabra, escuchen, haga partícipe de toda cosa buena obra al que lo instruye. Los gentiles han sido instruidos por la palabra de Dios. Ellos primero conocieron la palabra de Dios y nos han instruido por medio de Pablo. Y a vos te instruyeron de acuerdo a tu maestro. No sé quién fue, pero te instruyeron. Y al principio, y bueno, seguís siendo instruido en la palabra de Dios. Y acá dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Hay un hermano en Loma Grande que se llama Federico, el apellido no me acuerdo ahora. Este es como dice Alejandro, es un precioso hermano. Siempre me escribe y me comparte en el WhatsApp que está orando por la iglesia de Virgen de la Gracia. Toda su familia ora. Nosotros estamos en la oración de él. Anoche preparó unos bolsones cuando llegamos y nos regaló pomelo, limón y algunas otras cosas más, y he visto que le dio a algunas personas de la iglesia. Yo no sé si él es pobre materialmente, pero probablemente dio lo que tenía y se acordó de nosotros. Y esto es a veces llamativo. Un martes me fui a predicar, y esto digo con mucho temor y con mucho gozo. Terminó la predicación porque los martes, cada mes se reúnen un martes el club de matrimonios, la reunión de matrimonios en esa iglesia. Fui a predicar. Después salgo ya para venir con Marité y me sigue hasta mi vehículo y me dice, hermano, no quiero que te enojes conmigo. ¿Y qué le dije? Acá tengo una docena de huevos caseros para vos. Y se me cayó el alma en el suelo y le abracé. Por supuesto traje el huevo, ¿verdad? Y le agradecí muchísimo. Estoy hablando del corazón de este hermano. ¿Cómo tiene en cuenta a la Iglesia Bíblica de la Gracia? Él sabe que Marcelo está en este momento predicando en esa iglesia. Eduardo se suele ir, yo me suelo ir. Pero el teatro él tomó como algo que la iglesia está haciendo por ellos. Y él lo toma así. Lo toma como deudor, pero también como obligación, ¿se dan cuenta? Esa es la ofrenda. Y es gran cosa el limón y el pomelo. Demasiado grande es. Por el gesto, hermanos. Por eso dice de la iglesia de Macedonia, más allá de sus fuerzas, estando en profunda pobreza, no pobreza nomás, profunda, dieron. Y le rogaron a Pablo, danos este privilegio, no tenemos plata, pero te vamos a dar lo que tenemos. Y lo que no tenemos. ¿Saben cómo Pablo le llama a esto? Lo llama fruto. Y él dice esto, hermanos, en el versículo 28 del capítulo 15. Así que cuando haya concluido esto, de llevar la ofrenda, y les haya entregado este fruto que llevo, pasaré entre vosotros para irme a España. Es un fruto. Estos servicios, hermanos, otorgaron a Pablo, él dice, abundancia de bendiciones del Evangelio de Cristo. Yo sé que este hermano no solamente ora por nosotros, dio también y se queda él con un corazón, él se quedó con una abundancia de bendición al dar algo de lo que él tiene. Quiere decir que Pablo estaba lleno del Señor, lleno, trabajando en su obra, sirviendo al Señor. Y el quinto y último punto, hermanos, la predicación del Evangelio debe estar saturada de oración. Debe estar saturada. Versículo 30. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis, dice versículo 30, capítulo 15 Romanos, orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén acepten. De paso, acepten el fruto que estoy llevando. 30 dice en la versión internacional, les ruego, hermanos,
por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que se unan conmigo en esta lucha. ¿Se dan cuenta cómo que me ayudéis? Él dice, que se unan conmigo en esta lucha de la oración y que oren a Dios por mí. Pablo ruega a los creyentes de Roma que oren a Dios por él. Pablo siempre pidió intercesión durante la predicación del Evangelio. También pidió oración a la iglesia de Éfeso, estando preso en Roma. Voy a leer de un rato el texto. Él estaba en Roma, preso, y pide oración a la iglesia de Éfeso con una carta. Pidió que los creyentes de Éfeso oren por él en todo tiempo. Escuchen. Y creo que abran sus Biblias en Efesios capítulo 6, 18 al 20. Pablo está preso, pero sigue predicando, por lo menos a los soldados que vienen a las visitas y a los soldados que se turnan cada 6 horas. Porque viene un soldado a encadenarse con él. Por lo menos ellos testifican. Por eso dice que la casa del pretorio, algunos se convirtieron. En la casa del César, dice en Efesios. 6, 18 al 20 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica, por todos los santos, y por mí, dice Pablo, a fin de que al abrir mi boca me sea dada la palabra para hacer conocer con denuedo el misterio del Evangelio, para hablar públicamente, francamente, con valentía. Eso es lo que está pidiendo Pablo. Por lo cual soy embajador en cadenas. Está encadenado, literalmente. Que con denuedo, acá está la palabra, hable de él, como debo hablar. Nos cuesta predicar el Evangelio, ¿verdad? No sabemos cómo empezar a veces. ¿Qué le voy a decir? ¿Cómo voy a decir? A Pablo también, pero él pide oración para que la iglesia de Éfeso, estando él preso, oren por él. Ahora, ¿por qué Pablo habla del ministerio de oración como una lucha? ¿Quién no lucha para orar, hermanos? Es una lucha. Mañana voy a orar. Llegó las 12, no oré, me olvidé, hice otra cosa. Bueno, esta palabra puede sugerir que la oración conlleva o una lucha con Dios o que la oración ha de ser diligentemente hecha. No un ratito, ya está, como una práctica religiosa, ya está, ya oré. No. O tal vez, otra cosa, Pablo habla de esto por las frecuentes alusiones de su ministerio como una lucha. Sugiere más bien que el apóstol invita a los cristianos romanos a colaborar con él mediante sus oraciones en su trabajo misionero. O dos cosas. O la primera es que a mí me cuesta orar, lucho para orar, porque a mi carne no le gusta orar ni leer la Biblia. No le gusta, está en contra de orar y de leer la Biblia. O tal vez está pidiendo Pablo que los de Roma oren por él para que él pueda hablar con denuedo. O las dos cosas. Escuchen lo que dice Pablo. Voy a enfrentarme con los rebeldes de Judea en Jerusalén. No sé cómo me van a recibir, pero yo quiero que oren por mí. ¿Se dan cuenta que el evangelismo, predicar el evangelio no es tan fácil? Se necesita. Otro pasaje que habla estando en la cárcel en Colosenses 2:1 dice: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros. Ahí me dice que a Pablo, para él es una lucha orar. Porque está preso. Porque a los colosenses se les escribió en la cárcel. Es una carta estando en la cárcel. Por lo que están en la Odisea y por lo que
los que nunca han visto mi rostro. La iglesia de Colosas nunca vio a Pablo. Fue Epafras que llevó el evangelio. Pero él pide oración. El pedido de oración, como dije, a los creyentes de Roma consistía en dos cosas. Para que Pablo sea librado de los rebeldes de Judea. ¿Saben por qué? Los judíos inconversos, incrédulos, eran especialmente hostiles a Pablo, no le querían a Pablo. ¿Saben por qué? Porque Pablo fue el que abrió las puertas del pueblo de Dios también a los gentiles. Y los judíos inconversos chocan con los gentiles. Es más, dice que son inmundos, impuros. Estoy hablando de judíos inconversos, porque los creyentes somos uno en Cristo con los gentiles. Sus temores acerca de ellos estaba justificado, como demuestran las protestas de que fue objeto cuando llegó a Jerusalén. Ustedes en su casa lean, si pueden, Hechos 21 y 22, y ahí muestra cómo a Pablo le recibieron en Jerusalén. Le hicieron un desastre. O segundo, que la ofrenda sea acepta por los creyentes judíos de Jerusalén. Dice Douglas Moo, la colecta tenía gran importancia para Pablo. Esperaba que él se convertiría en un importante medio para sanar la creciente división entre los cristianos de origen judío y los de trasfondo gentil. Lo que estaba en juego era la unidad de la iglesia. No es de extrañar que Pablo pida oración. Él iba a llevar la ofrenda para los creyentes judíos, para los piadosos, pero los inconversos iban a decir, mira, Pablo trae dinero a los gentiles, fuera. Contra eso iba a Pablo luchar. Por eso pedía oración. Y 32 dice, para que con gozo, otra vez, llegue a vosotros, por la voluntad de Dios, y sea recreado, dice nuestro texto, juntamente con vosotros. La palabra sea recreado, que está en nuestro texto, en Reina Valera, tiene que ver con descansar para una recuperación y seguir. Hacer una pausa, recreo. Voy a recrearme, voy a descansar un ratito y sigo. Y el 33 dice, y el Dios de paz, se despide Pablo, con todos vosotros. Amén. Pablo se despide en la carta de la iglesia de Roma con una acción de gracias. Concluyendo, hermanos, esta mañana, vemos que la predicación del Evangelio es prosperada cuando se hace la voluntad de Dios, en la voluntad de Dios, y que su obra esté saturada de oración. Yo les pido, hermano, que ustedes oren por la iglesia todos los días de su vida. Oren por esta iglesia todos los días. Cuando ore con su esposa por la mañana o por la noche o no sé qué hora, ore por la iglesia. Necesitamos predicar la verdad del Evangelio, no la mentira. Y el creyente debería orar permanentemente por los que están en el ministerio. Pablo sabía su debilidad. Y es un hombre, nada más. Los que estamos en el ministerio necesitamos de las oraciones de ustedes. Hermanos y hermanas me suelen decir de esta iglesia, estamos orando por ustedes. Conforta, realmente. ¿Sabe que ese es un principio bíblico en el Evangelio, en los Evangelios? Heriré al pastor para que las ovejas sean dispersas. Los judíos y romanos mataron a Jesús porque ellos creyeron que las ovejas se dispersarían. De manera que Eduardo y yo y los otros que predicamos, y los líderes, los maestros de escuela dominical, los que están en el coro, necesitamos, y por todos nosotros, necesitamos de oración de ustedes. Sincera.
para que estemos con buena salud y que en la semana podamos no tener tropiezos para estar estudiando su palabra. Y esta palabra, este alimento sea realmente de buena manera sembrada entre ustedes. Hermanos, yo les digo una cosa. Es de mucha responsabilidad estar enfrente de ustedes. Yo los sábados, si voy a predicar, no suelo dormir mucho, porque estoy preocupado de cómo va a llegar la palabra de Dios a ustedes. No preocupado, ocupado. Y oren por Eduardo, oren por Marcelo, oren por Hugo y oren por Richard. Necesitamos de oración. La obra de Dios debe estar saturada de oración. Pero con todo esto que leímos, en donde termina la carta de despedida del apóstol Pablo, él no es el héroe. No es el héroe. Es Dios trabajando y utilizando a un gran apóstol totalmente entregado en sus manos. Nuestra iglesia local, la Iglesia Bíblica de la Gracia, forma parte del cuerpo de Cristo. Tengamos estos principios en cuenta, viviendo nuestra vida cristiana en el Señor Jesucristo. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por esta hermosa mañana, Señor. Hemos sido confortados con tu palabra, al cantarte también esta mañana, al orarte, al ofrendar y también estando con los hermanos, en compañía de los hermanos. Nos gozamos, Señor, nos gozamos. Son privilegios que nosotros ni entendemos, ni valoramos probablemente en su total dimensión. Pero te entregamos, Señor, la Iglesia Bíblica de la Gracia, para que todos los domingos haya alimento de este púlpito. Y realmente vayamos a nuestras casas llenos de tu palabra para enfrentar a este mundo de mentiras, de engaños, porque necesitamos de ti, Señor. Gracias por todo y por tu amor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.